Tips, trucos y secretos, capítulo 2. En el video anterior les había explicado una parte de por qué los tutoriales comunes no funcionan, pero no les mencioné a grandes rasgos qué realmente funciona. Lo que funciona es el aprendizaje a través de la experiencia consciente. Todos estos tutoriales, que son un conjunto de pasos en los que te enseñan a dibujar una cosa en particular, como un ojo, la nariz, la boca, un gato, un perro, un oso, son tutoriales en los que jamás terminarás de aprender porque son incompletos. Solo te enseñan cómo resolver particularmente una cosa, cómo dibujar este ojo, cómo dibujar esta nariz, cómo dibujar esta boca, cómo dibujar este rostro. Pero eso no es aprender a dibujar, eso es solo aprender a dibujar un ojo o aprender a dibujar una nariz. De todo el universo de cosas que existen, jamás terminarías de aprender a dibujar todas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprender a aprender. Suena redundante, pero si nosotros aprendemos a aprender a través de la experiencia consciente, cada dibujo y cada proyecto nos hará un poco mejor. Cada dibujo y cada proyecto integrará a nuestro conocimiento una herramienta nueva, y ese es uno de los secretos. Tenemos que desarrollar más y mejores herramientas. ¿Qué son las herramientas? Son técnicas, son conocimientos, son métodos, es nuestra propia paciencia, es el conocimiento de los materiales. Existe no solo una forma de aprender y no solo una forma de trabajar, existe infinidad, ya que cada uno en las artes tenemos nuestra propia forma de trabajo. A mí me gusta mucho conocer mis herramientas. Trabajo, por ejemplo, con diferentes tipos de plumas y cada una tiene un uso distinto. Esta pluma Bic fino me sirve para rellenar las partes más oscuras y generar un contraste más alto. Dependiendo de la inclinación con la que lo trabaje, generará un distinto grosor en la línea, a diferencia de la pluma Bic ultra fino, que la utilizo para las sombras más suaves y los detalles del achurado, como lo acabo de hacer aquí. Ven cómo cada herramienta da diferentes resultados. No todo está en el dominio del dibujo, las técnicas o la práctica. También ayuda a conocer tus materiales, conocer tus herramientas y aprender a sacarles el mejor provecho posible. Otro aspecto del que quería seguirles hablando de el desarrollo de un método. Disculpen el perro del vecino. Supongo que mi voz no es muy agradable para él. Como decía, si nosotros convertimos en nuestro objetivo el aprendizaje, cada experiencia de trabajo que tengamos nos hará un poquito mejor. Pero si nosotros ponemos como objetivo el resultado final, o sea, si nosotros ponemos como objetivo el resultado de un dibujo, que el dibujo quede bien hecho, voy a aprender a dibujar esta nariz, paso 1, paso 2 y paso 3, no habremos aprendido más que de una manera limitada a hacer un solo objeto. Y eso no se traduce en algo que podamos aplicar en todos los demás dibujos. Pero si en lugar de eso nos enfocamos en estudiar y encontrar la estructura primordial o la estructura general que tendrán la mayoría de las narices, o nos enfocamos, por otro lado, en mejorar nuestra capacidad de observación y de abstracción y de visualización, entonces iremos afinando nuestra herramienta más importante, que es nuestro pensamiento. Porque dibujar es, entre muchas cosas, más bien, aprender a dibujar o dominar el dibujo es, entre muchas cosas, aprender a tomar mejores decisiones, aprender a posicionar mejor nuestra mano, aprender a, más bien, conocer cuál es el movimiento y el rango de nuestro propio cuerpo, qué trazo se crea cuando muevo mis dedos, qué trazo se crea cuando giro mi muñeca, qué trazo se crea cuando giro mi codo y qué trazo se crea cuando desplazo el hombro, y también qué trazo se crea cuando combino el movimiento de los dedos con el de la muñeca y el hombro y el codo.
Ese dominio motriz es también parte del dominio del dibujo, porque nos da más libertad y nos da versatilidad. Como pueden ver, no existirá una cosa única sobre la cual podamos trabajar el dominio del dibujo. De hecho, tenemos que aprender el dibujo de una manera integral. Tenemos que aprender, por ejemplo, por un lado, la motricidad fina. Tenemos que aprender, por otro lado, la teoría. Tenemos que aprender, por otro lado, las herramientas. Tenemos que aprender, por otro lado, también la metodología personal. Tenemos que aprender también, por otro lado, de cuestiones técnicas de grandes maestros. Aprender de otros que ya hicieron lo que nosotros buscamos hacer. Y aquí podemos seguir viendo otros aspectos del dibujo que se pueden aprender. Y no terminaríamos, porque al final el aprendizaje de las artes es también la exploración. Es explorarnos a nosotros mismos, al universo, nuestras ideas, lo que estamos haciendo. Y si vieron el episodio anterior de esta serie de tips, trucos y secretos del dibujo, se habrán dado cuenta que abordo demasiado la cuestión filosófica del dibujo, porque, lo repito, no todo en el dibujo se trata de dibujar, no todo en el dibujo es de arrastrar el lápiz. De hecho, hay un consejo que me gusta demasiado, que dice que el 80% del tiempo que tienes para dibujar lo dediques a observar y pensar, y solo el 20% a dibujar. Ya lo había repetido en otro video, pero es muy importante que lo tengamos en mente. Y otro aspecto del que quiero hablar en futuros videos es sobre la motivación y el talento. Vamos a abordar un poco del talento. El miedo es uno de los principales detrimentos o uno de los principales bloqueos que tenemos a la hora de dibujar y por lo tanto a la hora de aprender. ¿Este miedo de dónde viene? Le tenemos usualmente miedo a las consecuencias. Le tenemos miedo a algo que aún no ocurre. Le tenemos miedo a nuestros pensamientos. Por lo tanto, ¿cómo le podemos tener miedo a algo que no existe? ¿Cómo le podemos tener miedo a algo que no ha pasado? Si nosotros ya consideramos que aprender a dibujar es algo difícil, aprender a dibujar es algo complicado, entonces no lo hagamos más difícil. No pongamos con nuestro pensamiento más problemas. No creemos más peros a la hora de aprender. La recomendación es simplemente mantente abierto a descubrir, mantente abierto a explorar, mantente abierto a encontrar esas lecciones que están escondidas entre los trazos, que están escondidas en los errores. Y trata de mantenerte atento, trata de ver con mucha atención lo que estás haciendo. Y Bertrand Russell tenía una frase que decía: si te estás tomando muy en serio lo que haces, es momento de tomarte unas vacaciones. Tenemos que entender que solo es un dibujo. Y al entender que tan solo es un dibujo, podemos darnos cuenta que un dibujo es solo una expresión de nuestra habilidad, talento, tiempo, trabajo, capacidades. Es solo eso, es solo una fotografía que tomamos de un momento presente y en un futuro tendremos la oportunidad de hacerlo mejor. Si nosotros entendemos eso, estaremos emocionados de lo que viene y podremos centrarnos en estar más presentes en el ahora. Porque si nosotros tenemos nuestra atención al futuro, o sea, a los resultados, a que si el dibujo va a quedar bien o va a quedar mal, no vamos a poner atención en lo que estamos haciendo ahora y nos vamos a perder la oportunidad de aprender. Porque solo a través de la experiencia consciente es donde podremos integrar los trazos que hacemos y convertirlos en conocimiento. Es donde podremos integrar los errores y aciertos que cometamos a la hora de dibujar y entender qué hicimos bien, qué nos dio mejores resultados, qué hicimos mal. Y hago las comillas
porque es muy importante también separarnos de esa idea de que existe algo que está bien y que existe algo que está mal. Una vez que entendamos esa diferencia, que no existe una manera correcta, que no existe algo bueno, que no existe algo malo, simplemente existen diferentes resultados, y en esos diferentes resultados es donde se da y se gesta y se crea toda esta variedad en el arte. Es donde cada uno puede encontrar su forma única de expresión y su propio discurso. Así que, ¿por qué tendríamos que tenerle miedo a ese encuentro? ¿Por qué deberíamos de tenerle miedo a conocernos? Y así termina este segundo episodio. Les platico un poco de este proyecto. Este segundo capítulo de tips, trucos y secretos del dibujo, es donde vamos a explorar los métodos, la teoría, la metodología y la filosofía que existe en el dibujo. También poco a poco iré tomando otros temas como el emprendimiento cultural y artístico. Estoy trabajando en un video para enseñarles a cómo construir fuentes de ingresos a través de la habilidad del dibujo. Y espero no decepcionarlos a los que esperan aquí un taller o unas cápsulas de aprendizaje en las que les diré: paso 1, dibujemos un círculo; paso 2, hagamos 2 triángulos; paso 3, dibujemos otros triángulos; paso 4, uno más. Este tipo de cosas, como les digo, son como aprender a hacer malabares. Y sí, se puede obtener un resultado, pero tú aprenderás solo ese resultado. Yo quiero enseñarles lo que está detrás de todo esto, lo que está detrás del velo, lo que no les enseñan esos maestros de dibujo por miedo a que dejen de ver sus videos, por miedo a quedarse sin nada más que enseñar y dejen de verlos, porque nunca van a terminar de enseñarles cosas, como dibujar un árbol. El árbol se dibuja así, pero todos los árboles son diferentes. Por ejemplo, muy rápido, yo les podría enseñar qué es el desarrollo fractal y cómo dibujar cualquier tipo de árbol a través del estudio de la naturaleza. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer aquí, a aprender todo lo que está detrás y todo lo que está, toda la base sobre la cual se construyó el conocimiento del dibujo y las artes. Y sin más, nos vemos en el siguiente episodio de Tips, Trucos y Secretos. Como podrán ver, será la experiencia lo más similar a si estuviéramos en un café platicando y yo tratara simplemente de hablar en un soliloquio para explicarles sobre lo que he aprendido y lo que me apasiona de este dibujo. Creo que a través de compartir estas pasiones se puede obtener un aprendizaje más trascendental y duradero a través del dibujo. Y no solo enseñarles estas pequeñas fórmulas limitadoras y estas, pues, recetas de cómo dibujar un ojo, que si bien se obtienen buenos resultados, se estandariza demasiado y crean a personas sin creatividad. Yo lo que voy a hacer aquí es ayudarles a descubrir cómo pensar y crear su propia propuesta en las artes y en el dibujo. Y hasta pronto. Recuerden, si les gusta mi contenido, síganme aquí y en todas mis redes sociales. También un like es de gran ayuda, y compartan este video con las personas que les guste el dibujo y quieran una nueva forma de aprender, más allá de los clásicos tutoriales. Hasta pronto.